Sí, primero agradecer por el espacio, por estar aquí. Yo soy de Guatemala, pero he tenido la dicha de vivir varios años en Europa, en los diferentes países donde estudié. Así que este proyecto también me encanta porque es tan internacional, tan global, donde todos pues trabajamos en lo mismo exactamente, ¿no? A pesar de que estamos en diferentes partes del mundo. Así que pues hablamos con Paloma de que iba a comenzar a hablar un poquito del por qué estoy aquí, porque quizás pues soy científica de profesión, y eventualmente me tiré más al lado de estas prácticas contemplativas. Y creo que siempre desde que era chiquita, desde los 12, 13 años, yo sabía que quería ser científica. Lo tuve muy claro que quería aprender más sobre la genética desde los 13, 14 años. Y bueno, eventualmente, ¿no? Seguí mi formación, estoy en Austria, estudié un año en la Universidad de Madrid, en la Complutense, em, y poco a poco me fui acercando más al área de salud mental. Tenía diferentes proyectos o donde los laboratorios en donde trabajé en Madrid y aquí en Guatemala o allá en Guatemala tenían que ver con salud mental, con síndrome de X frágil, síndrome de Down, etcétera. Y poco a poco mi vida me fue encaminando, ¿no? Hasta que encontré la neurociencia, me enamoré. De la biología también, la biología molecular me encanta también, pero la neurociencia tiene algo que es un misticismo alrededor de lo que es la conciencia que ni los propios investigadores lo saben, ¿no? Y entonces, pues eso me llevó a estudiar neurociencia. Y ya por ahí yo ya había empezado a practicar yoga. Mi hermana es instructora de yoga desde hace más de 15 años y me decía como que te veo muy estresada, ¿no? Como practica. Y yo, no, no, lo mío es la danza, lo tuyo es el yoga, como que yo no le hago a eso, ¿no? Entonces es interesante porque veo mucho de ese escepticismo que tal vez todavía vemos en el mundo occidental, lo veía en mí en esa época. Y la vida tan irónica como lo es, estaba estudiando los mecanismos neuronales o a nivel molecular y celular de la ansiedad y la depresión, mientras estaba viviendo una depresión y una ansiedad muy, muy grande. En ese entonces estaba en Portugal, creo yo, estaba haciendo el primer año de la maestría y iba con un doctor, me trataba, me daba un medicamento, se me quitaba 3 semanas y luego aparecía otra cosa. Y tenía que ir con otro doctor, tratarle de explicar en portugués qué era lo que me pasaba. Me daba otro medicamento. Y pasé en eso como 6, 8 meses, ¿no? Hasta que eventualmente uno de mis tantos doctores me dijo, pues entonces yo creo que es momento de ir a ver qué está pasando, ¿no? Y fui con el psicólogo, que me mandaron con el psiquiatra y era momento de tomar antidepresivos, ¿no? Y en ese momento yo tenía 23 años y me rehusaba a pensar de que a los 23 y también tenía otras condiciones desarrollándose en mi cuerpo, ¿no? Como a nivel hormonal, parecía que iba a tener que tomar medicamentos el resto de mi vida. Yo como científica creo que si hay alguien aquí que ha estudiado ciencia, creo que cuando ves las cosas a nivel molecular y celular, la naturaleza es tan perfecta que me parece que no, o sea, no puede ser, no puede ser una casualidad, ¿no? No, no puede ser. Y desde chiquita, uno de los primeros principios que te enseñan en la ciencia es la homeostasis, ¿no? Que las células, cuando tú las colocas en un entorno que es saludable, pues las células tienen la capacidad de encontrar ese homeostasis. Entonces, para mí era como, no, si tengo 23 años, ¿cómo va a ser que voy a necesitar de algo exógeno como para mejorarme, ¿no? Y en mi poco conocimiento, en mi poco autoconocimiento, yo sabía que había algo más que tomar medicamentos. Y estaba abierta a hacerlo si esa era la última opción, pero quería explorar otras vías. Eventualmente viajo a Estados Unidos, mi hermana vivía ahí en ese entonces, estaba muy mal, mi familia estaba muy preocupada y me encuentro con este neurólogo. Él era neurólogo y él me cambió la vida. Básicamente, dentro de varias cosas que me hizo, pues me cambió la dieta, en ese entonces me dijo que no tenía que hacer ejercicio porque mi cuerpo estaba muy débil, pero me dijo, o sea, ¿cómo así que estás estudiando neurociencia y no sabes cómo manejar tus pensamientos, ¿no? O no sabes cómo auto observarte. Entonces, ahí él fue el que me cambió la vida y me dijo, tienes que aprender a meditar. Y en ese entonces, pues tampoco fue hace tanto, pero bueno, hace 8 años, eso era como muy nuevo, ¿no? Al final no se creía tanto, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues terminó la maestría,
me mejoré muchísimo a través de la meditación y el mindfulness. Realmente puedo decir que me salvaron la vida, ¿no? Llegué a entender por qué la gente a veces se quita la vida. Em, y nada, luego voy a Asia, estudio diferentes tradiciones hasta encontrar aquellas que realmente resuenan en mí. Y regreso a Guatemala con una intención de, o sea, me siento súper bendecida y súper privilegiada, pero yo sé que soy el 1% de la población guatemalteca y quería regresar a devolverle algo a mi país, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos esta fundación que se llama Fundación ONG Mindful Guatemala, donde la intención es llevar estos programas de inteligencia emocional y de las prácticas contemplativas a los colegios eh, o a los niños, ¿no? A las poblaciones vulnerables de Guatemala. Y bueno, ahí estuve los últimos 5 o 6 años con todos los obstáculos y complejidades que es trabajar en educación en un país como Guatemala. Y bueno, a partir del año pasado más o menos empezó a generar esta iniciativa ya por la gran demanda que hay en toda Latinoamérica de todos estos programas de salud mental o acceso a salud mental, pues entonces lanzamos Mindful Global, donde vamos a apalancarnos de la tecnología para poder llegar a más personas, ¿no? Eso es en breve más o menos lo que pasó, cómo la vida me va llevando de una cosa a otra y pues muy agradecida de toparme con esta maestra como es Paloma. Maestras nada, compañeras. Y Stephanie, lo que cuentas, muchísimas gracias porque además es así, ¿no? O sea, como al final se nota la experiencia personal. La experiencia personal, es que cuando tú lo has vivido, ¿verdad? Hablas desde el corazón, ¿no? No hablas desde una teoría. Y luego además es súper bonito y súper interesante lo que dices, ¿no? Cómo la naturaleza es súper perfecta, ¿no? Cómo tiende al equilibrio y la búsqueda esa, ¿no? Del equilibrio, el buscar en ti. Y me encantaría que me contaras también de la iniciativa esa que fuiste a Tailandia, también que había, porque esa era para gente Claro, joven, ¿no? claro. Sí, Sí, World Peace Initiative Foundation se llama, Fundación para la Iniciativa de Paz Mundial. Pueden sí. buscar en línea. Ellos tenían un proyecto que ahorita pues por la pandemia se ha puesto en hold, pero es un proyecto que buscaba hacer una revolución de paz en la población joven, ¿no? Entonces, desde el 2010 más o menos, ellos fueron uno de los pioneros o una de las principales organizaciones que ofrecieron meditaciones a través de páginas web. Entonces, ellos más o menos desde el 2010, 2012 tienen un programa de 42 días para aprender a meditar. Es un poco desde la perspectiva de Dhammakaya, para aquellos que estén familiarizados con esta corriente del budismo. Pero bueno, es súper como amigable para el mundo occidental. Y nada, me topé con ellos, creo que estaba justo en el primer viaje a Asia, saliendo de un entrenamiento Vipassana de 10 días, me topó con una chica, en ese entonces tenía 24, y me dijo, todavía calificas, ¿no? Entonces, para aquellos que tengan menos de 33, creo, 33 o 34, pueden aplicar. Y son becas para ir a Tailandia. Por el momento se están haciendo en línea, pero yo espero que ya el otro año regresen a hacer de manera presencial. Y luego hay varias etapas, ¿no? Están los agentes de paz. Bueno, primero haces el programa de 42 días en línea, sos un rebelde de paz. Y luego te vas a Tailandia, eres un agente de paz. Y luego si vuelves una segunda vez para un entrenamiento de 21 días o más largo, pues te conviertes en un arquitecto de paz, ¿no? Y a partir de los arquitectos de paz, pues ahí hay diferentes niveles y yo podría decir que ya soy un arquitecto de paz senior de la región latinoamericana. Ahorita somos más o menos como 80 en todo el mundo, que nos dedicamos a eso, a compartir las enseñanzas de la meditación. Y nada, Pero es, que es me parece, Stephanie, maravilloso eso, porque dices, fíjate la época, ¿no? La fuerza que tienes en esa edad, ¿no? En la juventud. Entonces, cuando unes personas de tantos lugares, de tantos países, con culturas tan diferentes en un lugar, ¿no? Además, ahora que ya estamos más también en estar online, y luego vuelves a tu lugar, ¿no? Esa red que ya se ha tejido, ¿no? Ya te conoces, entonces todo eso lo puedes ir replicando en tu país, en tu comunidad. Ujú. Me parece como Sí, súper potente, ¿no?
Es lindísimo. Y Mm, aparte, antes todavía yo recibía a uno de mis maestros, de los monjes en Guatemala, ¿no? Y ellos hacen esos tours de paz también por todo el mundo. mm. Súper interesante eso, ¿no? Que son dos mundos tan diferentes, pero tienen un mismo fin. A mí es lo que me encanta. Entonces, Mm. definitivamente, una linda iniciativa. Sí, luego pasaremos el nombre por si alguien lo quiere mirar o algo, lo pondremos también. A ver, Y Stephanie, cuéntanos también, porfa, de tú como neurocientífica, ¿no? Lo que estábamos hablando también, comentábamos ayer, a veces lo difícil que es hablar de estos temas en según qué sitios, en según qué lugares, como a veces los padres lo ven como algo raro, incluso en los colegios, ¿no? Entonces la importancia de las palabras, de empezar claro, por, ¿no? Hablando de la ciencia, de los estudios. ¿Nos claro, puedes contar algo sobre tu experiencia? Sí. sí, totalmente. Cuando, a ver, había pasado más de 10 años en el campo de la ciencia y cuando y me topé con todo este mundo puede ser muy científico también, ¿no? Hacia adentro, mm, lo que hice fue como borrar el pizarrón, ¿no? Acercarme a todo este nuevo mundo con una pizarra nueva, en blanco. Y entonces, pues por ahí pasé desde hablar de estos temas utilizando, ¿verdad?, las palabras meditación, la manera en que el mundo en general habla de estas. Y últimamente, porque trabajo más con empresas, trabajo más con adultos, ¿no? Quizás el léxico que he estado intentando usar ahora es mucho más eficiente, mucho más efectivo para lanzar el mensaje, ¿no? Y son pequeñas cosas como Guatemala es una cultura todavía muy, muy católica, muy, Mm. sí, muy apegada a la religión y, y eso por alguna razón pues crea esa resistencia. Entonces, a veces intentamos no decir la palabra meditación y solamente hacemos el énfasis de que es un entrenamiento mental. A partir de ahí, claramente, pues no es solamente un entrenamiento mental, pero lo abrazan más, esa terminología más, ¿no? Después, cuando hablamos de mindfulness, yo no sé en sus países, pero en Guatemala el mindfulness sí está muy relacionado como al yoga y es obviamente, pues el yoga es una práctica consciente de movimiento que, que cabe debajo de la sombría de lo que se le llamaría el mindfulness, pero el mindfulness va mucho más allá que el yoga, ¿no? Y dependiendo de lo que signifique yoga también en sus países, pues otra terminología que podría ser útil es que todas estas prácticas son prácticas contemplativas y así Mm. se les Mm. dice en el campo de la neurociencia. Y de hecho hay un campo de la neurociencia que se llama la neurociencia contemplativa, que se Mm. dedica a estudiar básicamente todas estas prácticas que unen la mente y cuerpo, que eso es básicamente lo que quiere decir una práctica contemplativa. Em, y no solo son, bueno, está el yoga, está el movimiento consciente, está la caminata consciente, la meditación basada en la respiración, el escaneo corporal. Y digamos, todas estas serían como las prácticas de silencio, pero también las prácticas contemplativas también son el arte, la danza, el journaling, Claro. el Mm. grounding en la naturaleza, ¿no? Como que todas estas prácticas que al final son de autocuidado, las llamamos prácticas contemplativas. Se está definiendo el campo, todavía no está, creo ya, no está totalmente maduro, pero yo creo que en los siguientes años vamos a ver un cambio de eso. ¿Qué más? ¿Perdón? Sí, no, y luego el acercamiento en las escuelas, ¿no? Para los padres y los maestros, o sea, para los colegios y así. Sí, para a ver, creo que los padres en general, mientras no haya esa resistencia por creencias o por pues, malentendidos de que a veces pues, necesitamos pertenecer a algún tipo de religión o abandonar nuestras creencias para poder practicar estos entrenamientos mentales, pues en mi experiencia han sido bastante abiertos, ¿no? Cuando comenzamos, no sabíamos mucho por dónde comenzar, fuimos los primeros, los pioneros en traer este tipo de prácticas a los colegios y no fue un camino, hasta la fecha no les podría decir que lo tenemos resuelto. Nos acercamos a colegios privados en la ciudad de Guatemala, nos acercamos a colegios
un poco más públicos, pero cuando se trabaja contra colegios públicos, pues ellos tienen que apegarse al currículum del Ministerio de Educación y mm, entonces pues eso ya entra toda la complejidad de todo el sistema político que por el momento creo que pues no tenemos las fuerzas o la capacidad para entrar a ese nivel. Y entonces al final lo que paramos haciendo es trabajar con ONGs. En Guatemala hay muchas ONGs de educación mm. y por lo general son ONGs lideradas por extranjeros que tienen, pues es un no-brainer, ¿no? Como que no lo pensamos, no, como que ya ni siquiera hay que convencerlos porque saben la importancia de la inteligencia emocional, saben la importancia de tener esta educación del corazón y de la mente desde pequeños. Entonces ahí nos fue muy bien. Creo que ese es más o menos el camino por el que estamos yendo ahora con la ONG. Y cuando trabajamos con fundaciones de esa manera, pues ellos mismos pueden incluir el currículum dentro de su currículum. Y entonces ahí ya solamente pues llegas a dar esas sesiones cada semana. Pero como te digo, el lenguaje o la manera en que tú te acercas a las personas va a variar ahí sí que uno tiene que desarrollar un termostato de cómo poder, poderse comunicar, creo que va a ser bien diferente. Cuando una persona ya conoce, cuando una persona es extranjera, probablemente ya, bueno, Estados Unidos ya lleva más de 20 30 años tratando, sí, sí, como, no, tal vez como 14 15 años lleva metiendo mindfulness en las escuelas, ¿no? Entonces Mm. ya, para ellos ya es una hasta práctica vieja, ¿no? Pero Mm, eso es en nuestra experiencia, sí. mm. ¿Y algo que quieras compartir desde la neurociencia que creas que es importante, que tendríamos que saber desde niños? Sí, o sea, a ver, a mí me decía Paloma qué es lo que tú puedes compartir, aparte de mi experiencia y pues Mm, desde mi punto de vista, quizás lo que a mí me ha ayudado muchísimo es dominar la neurociencia de estas prácticas contemplativas. Quizás no porque sea necesario, porque no necesitas saber qué es lo que está pasando adentro como para saber que están funcionando, pero, pero a la hora de si ustedes son educadores, si tienen que charlar con alguien de algún toma de decisión en el colegio o con algún padre, pues podría servirles saber, tener ese entendimiento de qué es lo que está sucediendo en el cerebro y en el sistema nervioso. Entonces, pues yo les traía una pequeña presentación. eh, Aquí todos co-creamos la sesión. Me pueden decir así si les interesaría, les pueden decir así, porque claramente traigo como 40 slides, ¿verdad? Pero no se preocupen, no me voy a meter tanto, pero ahí voy a ir como, como, ¿qué sería? Como, sí, haciendo énfasis en los lugares más importantes, ¿no? Entonces, mm. siéntanse libres de hacer las preguntas en el chat o abrir su micrófono. Voy a estar pendiente. ¿Me puedes dar permiso para compartir, Paloma? Claro, ahora mismo compartir. Esto me lo ha enseñado Alberto esta tarde. Tampoco, ¿ya está? ¿Te deja o no? Ya estamos. Sí. Y en mi experiencia guiando grupos, pues ahora más o menos me dedico a guiar grupos de 8 semanas de mindfulness y lo que he visto es que cuando al adulto tú le enseñas lo que está pasando a nivel del sistema nervioso y a nivel del cerebro, tienen una doble motivación aun cuando no tengan esa motivación intrínseca, se recuerdan de los beneficios y dicen, bueno, vale, lo voy a hacer, ¿no? Entonces está bueno, es ahí donde el conocimiento viene a complementar a las prácticas. Bien. Entonces, bueno, comenzar por el principio, ¿no? Al final estas prácticas se ha demostrado que lo que vienen a hacer es a cambiar estructuras neuronales. Ya ustedes lo saben, ¿no? Llevamos practicando quizás toda la vida ciertos hábitos de pensamiento, hábitos emocionales o hábitos conductuales y a través de las prácticas contemplativas lo que vamos haciendo es flexibilizando todo el tejido neuronal para practicar esto, ¿no? Y entrar a lo que es la neuroplasticidad. Y para que sepan, conozcan un poco de la neuroplasticidad, se hablaba más o menos de 1890 con William James de lo que era la plasticidad neuronal, pero no se creyó y no se confirmó
hace unos cuantos años. Michael Merzenich se dedicó más o menos se ha dedicado toda su vida a probar esta neuroplasticidad por mucho tiempo. De hecho, poco después de que empecé la maestría, todavía los libros estaban siendo cambiados. O sea, es un concepto. Cuando yo terminé la licenciatura en biología molecular, todavía se creía que el cerebro era fijo. Es decir, aprendíamos hasta los 18, 20, 24 años y después de esa edad nunca más volvíamos o el cerebro ya no era plástico, ya no podíamos cambiar ciertas cosas, ¿no? Me parece sorprendente que hayan pasado tal vez 15 años y en 15 años pues sea todo lo contrario, pero todavía te encuentras con muchas personas que creen que, ¿verdad?, que nunca van a poder cambiar ciertos patrones, ciertos hábitos de pensamiento y emocionales. Y entonces es ahí donde, en mi experiencia, la meditación es el ejercicio ideal para eso. Y no he encontrado otro tipo de ejercicio que sea tan efectivo como la meditación para volver al tejido neuronal flexible. Y esto nos ayuda a cambiar cualquier tipo de hábito, ¿no? Cualquier adicción. Entonces, bueno, Michael Merzenich hizo una de las afirmaciones más ambiciosas del campo, ¿no? Los ejercicios cerebrales pueden ser tan útiles como los medicamentos para tratar enfermedades tan graves como la esquizofrenia. La plasticidad existe desde la cuna hasta la tumba y las mejoras radicales en el funcionamiento cognitivo, como aprender, pensar y percibir, es posible incluso en los ancianos, ¿no? Y esto sí fue muy radical. En el 2016 él recibió lo que llamaríamos el Premio Nobel de la Neurociencia por todas sus contribuciones en los últimos años. Y entonces, ¿qué quiere decir esta plasticidad dependiente de la actividad? Y es que pues nuestros cerebros van a cambiar según nuestras experiencias y actividades. Si yo me dedico 20 minutos a reentrenar a mi mente a que no continúe practicando esas conexiones neuronales, pues estoy reentrenando y estoy fortaleciendo las partes neuronales de mi cerebro que me van a permitir llevar esa vida más consciente, ¿no? Los hábitos y los comportamientos que practicamos son las que se van a fortalecer en nuestro día a día, ¿no? Un estudio quizás fundamental, donde viene un poco desde la psicología positiva, donde empezamos a preguntarnos qué es lo que hace a un humano feliz y a otro no, en una plena industrialización donde tenemos todas nuestras necesidades cubiertas. Y este estudio se hizo en el 2010, si no estoy mal, a ver, 2011 en Harvard. Y aquí, este es uno de los estudios que más me gusta, ¿no? Porque en este entonces se les pedía al grupo de personas que reportaran durante el día, cuando les entraba un mensaje, que reportaran dónde estaba su mente. Si estaban en el futuro, si estaban en el pasado o si estaban completamente inmersos en el momento presente. Y se encontró que el 47% del tiempo las personas estaban ausentes. Y este artículo en particular concluyó que una mente distraída es la causa de la infelicidad. No es un resultado secundario, no. Una mente distraída es lo que causa la infelicidad del mundo ahora industrializado y revolucionado, ¿no? Y imagínense hace 10 años cuánto ha cambiado nuestra sociedad en cuanto a redes sociales. El paso de la vida va un poco más rápido, la tecnología viene a cambiar todo, ¿no? Más lo de la pandemia. Estoy segura que ya no es 47%. Pero bueno, este es un buen lugar para partir y entender que la mente distraída es esa causa de la infelicidad. ¿Quiénes de aquí practican el escaneo corporal? A ver, sabemos, el escaneo corporal es una técnica, a ver, solo un par, vi las manos arriba. El escaneo corporal es una de las prácticas del programa de MBSR de Mindfulness de 8 semanas. Y es un entrenamiento mental donde básicamente movemos la atención de lado a lado de nuestro cuerpo, como dándonos una ducha de atención. Es con una atención amable, es una atención bondadosa. Si me encuentro con un dolor o una sensación muy fuerte, pues solo tomo conciencia de ella, trato de no juzgarla y voy entonces entrenando mi atención a estar con mi cuerpo. Por lo general la mente se va a querer ir a todos lados, pero regreso a mi cuerpo, ¿no? Y algo de lo que sucede cuando estoy empezando a aprender esta técnica es que no sabemos diferenciar entre estoy sintiendo mis manos o estoy pensando en mis manos.
¿sí? Esas son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, rocemos las manos una con la otra, veamos qué sienten en las manos. ¿Qué sienten? Ahí empiezan a entrar los mensajes, vamos a ver. Un Calor, cosquilleo. un cosquilleo, calor, exacto. Esas son las Cosquilleo. cosquilleo, ajá. Esas son las sensaciones, ¿no? Pero cuando cerramos los ojos y empezamos a guiar a las personas, a veces sucede que pensamos en las manos, pienso en mis manos, recuerdo mis manos, pero no siento qué es lo que está presente en ese momento, ¿no? Es decir, aquí hay una investigación interesante que mientras más rojo hay, es que hay más actividad mental. Y aquí es cuando estamos pensando sobre las sensaciones versus sintiendo las sensaciones. Entonces, para aquellos que son instructores o entrenadores o están en el proceso de, pues es bien importante llegar a explicar ese concepto, ¿no? A veces pensamos sobre las sensaciones, pero no estamos realmente sintiendo nuestro cuerpo. Y ese es el centro de mucha de la desconexión con nuestro cuerpo, mente-cuerpo, ¿no? Hoy en día en nuestra sociedad. A ver, entonces, solo voy a... Y bueno, a mí me parece increíble, más allá de si lo hayan experimentado en el escaneo corporal o no, a veces cuando meditamos sentimos esa disolución del cuerpo, ¿no? Empezamos a dejar de sentir ciertas partes de nuestro cuerpo. Y lo interesante de este estudio es que mientras menos sentía mi cuerpo al final de la práctica, más se reducía nuestra ansiedad en este estudio, ¿sí? Y más aumentaba nuestra felicidad. Y qué increíble, ¿no? Al final este artículo lo que resumía es que el altruismo promueve la felicidad a través de la disolución de los límites corporales. A mí me parece increíble que la ciencia pueda ir a detectar esto, ¿no? Quiere decir que mientras menos sentimos nuestro cuerpo, menos ansiedad sentimos, más felicidad cultivamos y más propensos somos a tener una actitud prosocial, ¿no? Queremos ayudar a los demás. Vamos a ver. También el escaneo corporal se encuentra un aumento en la oxitocina salival. Y la oxitocina es una de esas hormonas que están relacionadas con la empatía. Entonces, digamos, ahorita mismo nosotros hacemos un escaneo de unos 10 minutos, pues después de los 10 minutos ustedes van a tener mayor oxitocina, ¿no? La oxitocina también nos ayuda a reducir nuestro estado de ánimo bajo, ¿no? Cuando estamos sintiendo alguna tristeza, algún enojo, etcétera. Y también ayuda a calmar esa ansiedad. A mí eso me parece increíble que lo podamos medir. Y este escaneo, pues también para aquellos, el dolor crónico es una de las dolencias de nuestra sociedad hoy en día, o por lo menos en Guatemala existe mucho dolor crónico de espalda. Y este estudio lo que pretendía estudiar era, ok, ya sabemos que el mindfulness sirve si hacemos un entrenamiento de 8 semanas, ya sabemos que sirve si hacemos un entrenamiento de un mes, pero lo que querían ver es qué tan eficiente es para manejar el dolor crónico con una intervención muy corta, de 10 minutos. Y se encontró que sí, que hay una reducción significativa en la angustia relacionada con el dolor, ¿sí? Con este sufrimiento que es mental, pero que realmente puede afectar la calidad de vida del paciente. Y también hay una reducción en la probabilidad que este dolor interfiera con nuestras relaciones personales, ¿no? Cuando empiezo ya a responderle mal a mis familiares porque me siento mal, porque este dolor realmente me está imposibilitando mi vida. Así que, pues eso, increíble. 10 minutitos pueden hacer la diferencia en personas con dolor crónico. Algo interesante, pero tal vez me voy a adelantar a ver acá. Perdón. Aquí. Quizás a grandes rasgos lo que los interesaría conocer es que hay dos partes que son las que más cambian a la hora de meditar o hacer este entrenamiento mental. Por un lado, la amígdala, esta pelotita aquí roja, se reduce en tamaño y la córtice prefrontal crece en tamaño. Es decir, construimos materia gris en toda el área prefrontal. La amígdala es una de las principales áreas del cerebro que se encarga de procesar las respuestas de estrés y se ha encontrado que en personas muy reactivas, en personas con condiciones de deterioro mental bastante
desarrolladas, pues van a tener una amígdala más grande. Y se ha encontrado que en meditadores la amígdala es más pequeñita. Entonces, ese es el primer cambio, ¿no? ¿Por qué el mindfulness es tan eficiente para hacer ese switch de reacción automática e impulsiva a una respuesta mucho más asertiva y consciente? Pues es la amígdala. La amígdala deja de tener ese rol primordial de ya no siento que estoy en amenaza todo el tiempo, sino que, ok, detecto una amenaza, no es de vida o muerte, la amígdala se inhibe y entonces empieza a actuar toda la córtice prefrontal. Y la córtice prefrontal nos ayuda a generar todas estas funciones ejecutivas que, como se dan cuenta, pues son funciones que utilizamos todos los días en nuestro día a día, ¿no? Dentro de estas, la más importante quizás es la flexibilidad cognitiva y a esto me refiero a la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes de hoy en día. Yo no sé ustedes, pero para mí la vida cada vez cambia más y esta adaptabilidad es algo que buscamos muchísimo, no solo en el lugar de trabajo, sino en general, que buscamos cultivar como seres humanos. Y creo que la tecnología en los próximos años, por la tecnología, vamos a tener que cultivar esta flexibilidad cognitiva. Cuando dejamos de entrenar a nuestro cerebro, es lo mismo que con el cuerpo, ¿no? Cuando dejamos de entrenar al cuerpo, pues nos empezamos a entiesar, ya no hay nuestra flexibilidad, no es lo mismo, empezamos a perder masa muscular, etcétera. Pues lo mismo con el cerebro. Entonces, si dejamos de entrenar esa flexibilidad que la meditación nos brinda, porque en cada momento que yo quiero regresar a mis patrones antiguos, yo regreso, pues entonces estoy flexibilizando mi tejido neuronal, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva pues está asociada a esa adaptabilidad. Cuando pegó la pandemia, ¿cuántas personas a su alrededor saltaron a decir, ok, tengo que cambiar esto y esto y esto y me tengo que adaptar? ¿Y cuántas personas se quedaron en ese modo de un par de semanas o quizás un mes de no, no puedo, no quiero, no tengo las capacidades? ¿No? Y esto tiene mucho que ver con la flexibilidad cognitiva. Flexibilidad emocional también, pues creo que va de la mano. Cuando nosotros tenemos una córtice prefrontal mucho más activa, pues vamos a poder observar nuestros eventos emocionales sin juzgarlos, abrazarlos y procesarlos en el momento. Ya eso es a lo que le llamamos inteligencia emocional, ¿no? Pero esto viene con un entrenamiento y muchas veces me dicen, ¿cómo puedo ser menos reactivo? Meditar, ¿no? Al final la meditación entrena todo esto. La regulación emocional va a ser un resultado secundario, pero el verdadero entrenamiento es sentarse con los ojos cerrados una y otra vez, ¿no? Esto quizás sería, bueno, yo aquí puedo pasar hablando mucho más, ¿no? Pero esto sería como la neurociencia y solo quiero en 3 minutitos explicarles la biología molecular de la meditación y esto también sirve muchísimo como para las personas, para explicar el deterioro a nivel celular que el estrés genera a largo plazo, ¿sí? Y se debe a que cuando vamos acumulando, a ver, el estrés es bueno. Creo que hay que dejar como que el estrés hoy en día es el malo de la película. Y la verdad es que no, a nivel del sistema nervioso nosotros necesitamos un estrés productivo para levantarnos todos los días de la cama, tener un propósito, crear, ¿no? El problema es cuando acumulamos ese estrés a largo plazo. Y entonces, cuando es a largo plazo, pues existe este daño oxidativo a nivel celular que viene a envejecer las células y que pues al final, por ejemplo, la persona también empieza a envejecer. Yo no sé ustedes, pero en mi país, cada presidente que entra al final sale con el pelo blanco de todas las canas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo ese envejecimiento se acelera en 4 años de muchísima tensión y estrés. Pues lo mismo está pasando en nuestros cuerpos cuando no tenemos estrategias de ese control, de ese manejo de estrés. Entonces, el daño oxidativo viene a suceder, viene a intervenir en nuestra genética cuando nuestro entorno tiene más presión de la que podemos manejar. Y entonces ahí es cuando entramos a esta epigenética, ¿no? Y básicamente nos hemos dado cuenta también en los últimos 10, 15 años que cuando, por ejemplo, un grupo metilo, ya me estoy metiendo mucho, pero cuando, digamos, una molécula se une al gen, el gen se desactiva.
Y entonces esto lo que viene a hacer es que viene a desactivar o activar ciertos genomas dependiendo de cuánto estrés o cuánta relajación tenemos en nuestra vida. Y se ha encontrado que la meditación inhibe las vías epigenéticas, ¿no? Que tienen que ver con la inflamación, con el envejecimiento celular y con la depresión. Eh, Cuando compararon, por ejemplo, dos grupos, a un grupo control le dieron un día libre, tipo un domingo en mi país, todo el mundo tal vez toma un viaje de unos 45 minutos, va a almorzar con la familia al campo y luego regresa, por ejemplo. Y al otro grupo le hicieron hacer un día de mindfulness, que es básicamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Hacemos diferentes prácticas de meditación y de atención plena. Y cuando midieron la genómica de estos dos grupos, pues encontraron que en el grupo que meditó por 8 horas más o menos, encontraron 61 sitios metilados en el ADN. Y estos genes estaban asociados con el sistema inmune y con el envejecimiento. Entonces, aquí es cuando hablamos de eso, ¿no? La meditación también inhibe los procesos de envejecimiento a nivel celular, que por ende, pues nos vamos tal vez a ver más jóvenes, tal vez, sí, el pelo no se va a volver tan blanco tan pronto, ¿no? Y también tiene que ver con los telómeros, ¿sí? Hagan de cuenta que los cromosomas, cada cromosoma que se ve como una X, tiene unas pequeñas taponcitos al final. Y mientras más replicaciones hayan de las células, es decir, mientras más grandes seamos, pues se van acortando esos telómeros. Hasta que de repente, pues la célula ya no se replica y eventualmente se muere la célula. Pues la meditación es una de esas prácticas, una de las únicas, pero hay otras prácticas contemplativas, por ejemplo, el yoga es uno de esos, que no solo detiene ¿qué sería? El acortamiento Sí. de los telómeros, sino que también los alarga. Y eso es revolucionario en el campo de la ciencia, porque hasta el 2000, yo me gradué en el 2010, hasta el 2010 se creía que no había nada que alargara los telómeros, es decir, no había nada que detuviera tu envejecimiento. Así que, bueno, eso, aumenta la longitud de los telómeros y ahí me voy a quedar con la ciencia. Creo que hay una pregunta. A ver, Candelaria dice, Stephanie, perdón, no comprendí qué se debe hacer para disminuir el dolor crónico de espalda. Es una técnica, ese estudio estaba estudiando una de las técnicas de mindfulness que se llama escaneo corporal. Si tú lo googleas o lo pones en YouTube, hay muchísimas meditaciones. Es una disciplina básicamente. Y lo que es que tú mueves tu atención de parte a parte del cuerpo donde lo escaneas, pero es una mente sin juicio, una mente amable, ¿no? Una mente que todo la abraza. Entonces, con 10 minutitos puedes reducir ese dolor crónico. Es lo que encontraba ese estudio. A ver, Martínez dice, Luis Carlos dice, ¿tienes algún estudio que demuestre el alargamiento de los telómeros con personas que han meditado? Sí, sí, estos estudios son en personas que han meditado. Creo que ahí está la fuente, si quieres saber leer. A ver, aquí. Esto es del año pasado. Aquí puedes, uy, me estoy yendo, pero te puedo pasar, creo que te puedo pasar el link. Aquí está. Mira qué eficiente se quedó en la presentación. Ahí está. Bien, espero que se haya entendido y yo puedo pasar horas hablando de esto. Así que no sé si fue buena idea, Paloma. Ha estado súper bien, mil gracias. Están preguntando, ¿y para controlar la ansiedad, Norma? Sí, bueno, la meditación en general sirve, ¿no? En mi experiencia, que yo he tenido que lidiar con la ansiedad en varias épocas de mi vida, en mi experiencia particularmente no te diría siéntate a meditar basada en la respiración, quizás no es lo mejor. En estos estudios se encontraron, por ejemplo, que el escaneo corporal es muy útil para bajar los niveles de ansiedad. Y también a mí, a nivel personal, el escaneo corporal me sirve más que la meditación basada en la respiración. Si quieres hacer la meditación basada en la respiración, está bien, pero primero haz otra práctica contemplativa que involucre movimiento. Puede ser un tipo yoga, puede ser una caminata consciente de donde estamos plenamente ahí. Y luego de unos 10, 15 minutos regresa y siéntate en silencio con tu respiración.
Eso es como a nivel personal lo que yo te podría compartir. ¿Tenéis alguna pregunta más? Gracias, Stephanie. Lo del cuerpo es que es fundamental, ¿eh? Es Sí. fundamental. Hay muchas personas que se piensan que es algo solamente, ¿no?, de estar sentado y lo del escaneo corporal a mí me sigue pareciendo maravilloso cada vez. Cada vez dices, es increíble, ¿no? Todo lo que, no sé, es una sensación Yo tengo increíble, yo increíble. en los próximos 10 años yo creo que vamos a encontrar mucha más, sí, la ciencia va a poder darnos un poco más de luz de qué es lo que está pasando y cuál es la diferencia entre cada una de las prácticas contemplativas, ¿no? Porque tenemos Mm, las cognitivas, que mm, son la meditación basada en la respiración, el escaneo corporal, el mindful walking, ¿no? La caminata mm, consciente. Pero también tenemos las prácticas contemplativas afectivas, que mm, es la bondad amorosa, la gratitud, la práctica de la mm. compasión. Entonces, son diferentes prácticas que entrenan diferentes partes del cerebro y del Sí. sistema nervioso. Entonces, es súper interesante, pero también es algo que ustedes mismos pueden llegar a entender dentro de ustedes, ¿no? Mientras más practiquen, más van a poder ustedes también en... Y luego lo que has dicho tú, a mí me ha encantado, Stephanie, porque con todo lo que sabes, con toda la formación que tenías, ya has dicho, borré mi pizarra. Borré Mm, mi pizarra, o sea, era yo la exploradora, ¿no? Y para mí mm, creo que tiene que ser así, ¿no? El camino, al final estamos hablando de mil técnicas, mil historias, pero es sentarse con uno mismo primero, ¿no? El entender desde pequeños que está muy bien mm. estar a solas, está muy bien crear ese espacio interior y luego a partir de allí no empezar a explorar y por supuesto utilizar todas, pero desde esa voy a explorar, no, Ujú, no como esto hace tal, voy a hacer. O sea, están haciendo otra pregunta, claro. Mercedes, que pone que hay como una contradicción, porque se hablan mucho de los beneficios, pero que luego dicen que como que no tengas ninguna expectativa cuando empiezas, ¿no? Sí, ¿quieres Sí, contestar? Sí. totalmente. Mm, Quizás no es expectativa porque creo que es por los humanos, por ser humanos tenemos expectativas, ¿no? sí, Y a nivel del circuito neuronal, pues necesitamos ese reward porque tenemos un centro de recompensa en el cerebro. Entonces, todo lo que hacemos, por ende, vamos a recibir una recompensa a nivel mm, de dopamina. Entonces, quizás expectativa no es la palabra, sino que más bien es acercarnos a la experiencia con curiosidad, quizás mm, sería el mejor término. sí, Eh, sí, hay beneficios, hay muchos, pero si tú no los sientes, si tú no, cabal, como dices, dice Paloma, tener esa pizarra limpia, creo que la curiosidad nos puede llevar a ese lugar. Si no nos quedamos, en mi experiencia, nos quedamos muy fijados en esa mente, el critical thinking, ¿no? El pensamiento crítico que está también visto hoy en día en nuestra sociedad, que está buenísimo, pero nos vamos del otro extremo, donde dejamos de practicar, donde dejamos de sentir. Entonces, quizás en mi experiencia, pues yo lo que yo opino es eso, pero bueno, no sé, Paloma, lo mm. que tú pienses. Sí, 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 totalmente. Pues vamos a, es como son ya menos, ¿tenéis alguna otra pregunta o Dice estáis Lourdes, todos? supongo que era depresión lo que querías escribir, dice, para la depresión es igual Ah, que en para la ansiedad. depresión. Mm. Em, Supongo que las técnicas, ¿no? Yo diría que para la depresión, mira, que no miro a tantas personas somos una sociedad muy ansiosa en Guatemala, pero yo también pasé por depresión. Lo que te podría decir es hacer prácticas contemplativas físicas, mucho más activas, ¿no? Como un yoga activo, una caminata activa, ¿no? Al final, en la depresión lo que a veces cuesta es salir de la cama, tener esa motivación. Y todo aquello que mueva al cuerpo energiza. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. A ver, Alfaro, sumamente interesante, se agradece, felicitaciones por el desarrollo de este tema. El stop, que es una de mis técnicas favoritas. Y después tengo años de enseñar esta técnica y mis estudiantes regresan, tal vez ya no estoy meditando todos los días tanto tiempo, pero el stop lo uso varias veces al día. Y el stop espero que la conozcan y si no la pueden también googlear en internet, pero es un acrónimo y entonces para cada letra tenemos un paso y eso es lo que vamos. Y puede durar 3 minutitos, no necesitamos sentarnos más tiempo que eso. Lo pueden hacer de pie también, que es sumamente efectivo.
Y nos ayuda a hacer esa limpia de la pizarra, como lo que estábamos hablando. Entonces, ahí donde están, les pido que poco a poco vayamos cerrando los ojos, comenzando con el primer paso del stop, detener todo lo que estábamos haciendo. Buscar esa quietud a nivel físico para ir a tocar esa quietud a nivel mental. Vamos a observar primero qué estamos sintiendo a nivel del cuerpo, qué son esas sensaciones que están vivas en el aquí y ahora. Acercándonos con curiosidad, con cuidado, con atención. Pasamos ahora a observar sin juicio qué estamos sintiendo en este momento. Y así como que le estuvieran preguntando a alguien que aman profundamente, ¿cómo te sientes? Pregúntense en este momento, ¿cómo me siento en este momento? Permitan que lo que surja, surja sin ser juzgado. Y por último vamos a pasar a observar esos pensamientos, notando qué es lo que me estoy diciendo, a dónde se está yendo la mente más seguido, cuáles son esos hábitos mentales que me acompañan. Y poco a poco vamos a pasar al cuarto paso, que es la P, de proceder. Y poco a poco pueden abrir los ojos cuando se sientan listos, regresando a el momento presente y seguimos nuestras actividades, pero ya con una plena atención en el momento presente.